Liceo de Barcelona, el oratorio de Honegger, Juana de Arco en la hoguera. El espectáculo se convertirá en una película muy poco vista de ese realizador y muy interesante por la forma en que está hecha. Pero bueno, hablando de películas interesantes y apasionantes en cuanto a técnica y formas de hacer, pasemos a La ventana indiscreta y digamos también que hay que rendir homenaje, tú has citado el montaje, a su gran colaborador de toda la vida, Tomasini, ¿no? George Tomasini, claro, que ha sido el montador de Hitchcock y que tiene mucho que ver en ese ritmo que siempre ha dado a sus películas. Es que ¿no? cuenta el ayudante de Tomasini, John Woodcock, que después hizo montaje, por ejemplo, del de Río Lobo, ¿no? Que a él se quedó asombrado porque fue la primera vez que vio un storyboard. Es decir, antes de empezar la película, en preproducción, fueron a la oficina de Hitchcock donde tenían las paredes, pues bueno, casi como los carteles de ciegos, vamos a decir de alguna forma, lo que se llama el storyboard, una especie de tebeo, aspectos visuales con todos los aspectos de la película. Eso lo hemos hablado mientras veíamos la película, no significa que la leyenda que hay de Hitchcock, que dice que se aburría enormemente y se dormía en los rodajes, sea cierta. Es absolutamente incierto. Como cualquier director, y aquí tenemos los estupendos directores, hay que improvisar, hay que cambiar y no estás muy seguro. Y en este libro muy reciente del periodista americano Bill Cron cuenta los entresijos de la mayor parte de las películas, particularmente esta, y cómo adoptaba tomas alternativas para cubrirse o porque no estaba absolutamente seguro, ¿no? Incluso en movimientos de cámara que nos parecen muy precisos, pues ha cogido parte de uno y parte de otro, ¿no? Si Hitchcock se dormía en los rodajes, cosa que yo también pongo en duda, desde luego en el que se tuvo que dormir es en este, porque yo calculo que entre plano y plano de luz ahí había 4 y 5 horas a veces, porque a ver quién es el que se ilumina esos planos generales, que sirve la luz para cada cuarto interior, donde se pasean los personajes. Y la calle, el fondo, como ha dicho Juan. Calle, pero todo en un mismo plano, a veces de grúa, o sea que problemas de iluminación enormes y además de tiempo. Y sabían por la clavija que tenían que tocar que se encendiese el tercero izquierda del señor Bravo. Claro. La estructura visual de la película es asombrosa. Y muy sencilla. Porque, en primer lugar, el personaje, el mirón, porque esta es una película dedicada a los mirones, a los voyeurs, como todos nosotros. No, y como dice Hitchcock, me parece, como le dice a Truffaut, ¿quién es el señor que antes de ir a acostarse ve que la ventana abierta del verano hay una chica guapa que se empieza a desnudar, o un señor que está haciendo algo con los... Siempre miramos, sí. Es evidente. Pero ¿no? es que es un detalle curioso que, en primer lugar, lo que decía Juan, este personaje es un fotógrafo, lo cual le permite, como es lógico, cambiar las dimensiones de los planos. Como tiene un prismático, si tiene un teleobjetivo, pues entonces hay planos generales, planos cortos, primeros planos. Luego, por otro lado, hay momentos en que incluso son como planos en cinemascope. Hay planos, por ejemplo, de la casa del viajante, en que vemos la puerta, la habitación, el dormitorio, o sea que incluso hay veces que compone en cinemascope. Como si fuera pantalla dividida, esa técnica que después se hizo. Y luego hay una cosa curiosa, que eso a mí me divierte mucho, que como además de ser un mirón, lógicamente es un espectador, lo pone con una pierna escayolada, con lo cual lo tiene sentado en esa butaca, que es lo que nos gustaría a todos los cineastas, tener a los espectadores, que es sentados ante la película sin poderse mover ni levantar. Porque efectivamente el hecho de que él esté accidentado le hace ser un mirón permanente y constante. Pero toda esa estructura que dices, perdóname un segundo, es tan sencilla como que son solo 3 planos, toda la película. Dice, hay un plano, alguien mira, segundo plano, lo que ve ese señor que mira, tercer plano, la reacción que tiene ese señor. Toda la película está construida. Pero lo curioso es que aunque él dice, en una ocasión dice el con Truffaut lo dice con él, que hace referencia al experimento Kuleshov, no hay aquí experimento Kuleshov. No, absoluto. El personaje mira y cuando vemos lo que mira tiene una intención de lo que ha visto. Explica, no es por favor, el experimento, porque mucha gente a lo mejor lo desconoce. No, bueno, el experimento que, en fin, todos los cinéfilos saben, es un experimento que consistía en poner la cara inexpresiva de un actor en montaje y delante de esa cara en montaje poner diversas cosas, un paisaje, un plato, un niño, una comida, una escena erótica, y entonces el experimento Kuleshov es que el espectador veía la cara de ese espectador absolutamente sin cambiar de expresión, y el espectador veía que cambiaba de expresión ante el niño, ante el erotismo, ante el paisaje o ante la comida. Sí, veía ternura, veía hambre, veía y era una cara inexpresiva.
Pero yo creo que en este caso, evidentemente, James Stewart sabe lo que está viendo, porque cambia de expresión según ve a la señorita Corazón Solitario, según ve al viajante, según ve que la habitación del dormitorio está cerrada, según... O sea, no es el o la culechón señorita para nada. Torso, incluso la señorita Torso se permite hacer una sonrisa de complicidad ante lo que está viendo. Lo que es ¿no? curioso es que ahí se ve un poco el pudor hitchconiano, que este mirón absolutamente terrible siente una cierta vergüenza ante los momentos supuestamente eróticos de la película. Cuando llega la pareja esa de recién casados... ¿Qué pasa? ¿Están haciendo el amor toda la película? Que están haciendo el amor toda la película. El personaje de Jeff las mira, pero como que se avergüenza de mirar esa intimidad erótica, como también se avergüenza un poco cuando mira a la bailarina en la ducha y tal. Y sin embargo no se avergüenza nada cuando está viendo al hombre que va a cometer un crimen. Yo siempre he creído que si Hitchcock hace esta película en la época donde él está un poco más suelto, digamos, a sus propios gustos, en la época de Marnie, la ladrona, que es otra maravilla, yo creo que lo hubiera hecho con una mujer. O sea, la que está escayolada es la mujer, la que hubiera sido una fotógrafa o lo que hubiera sido, y el que viene es el pelmazo del novio. Y la mujer no hubiera tenido muy clara si quiere casarse o no, pero nos hubiera dado un punto de vista que ya está en Marnie y está en otras películas donde ese pudor lo hubiera ido perdiendo cada vez más, porque también las mujeres son igual de mirones que nosotros. Pero fíjate, me hubiera gustado mucho ver a un señor que se está... pero es que clasicismo, date cuenta que esta década famosa, él hace 9 películas. Es decir, este mismo año que rueda esta, rueda también Crimen Perfecto. Y hay un tiempo, y además en esa década rueda 2 películas de televisión de 1 hora. Maravillosas, además, produce y dirige alguna 17 de media hora para televisión. Eso del son 10 Alfred años Hitchcock presenta, impresionantes. son obras maestras también. Y bueno, y está el capricho que a mí siempre me ha gustado muchísimo, y creo que también le gusta mucho a él, que es Quien mató a Harry. Entonces es una época gloriosa, y lo que pasa que pasada esa época ya, ¿no? Entonces empieza una más personal, como tú dices, donde entra, que arranca quizá después de Vértigo. Vértigo ya supone una apertura. Eso lo que supone además es la enorme capacidad, aparte técnica de Hitchcock, de los estudios de Hollywood. Es una película que desde que empieza en preproducción hasta que acaba son prácticamente 5 meses. Esta película hoy, pues, bueno, habría tardado a lo mejor 2 años, 3 años, aparte de las negociaciones. Eso es lo que le permite hacerlo así, ¿no? Yo creo que unas 10 o 12 semanas. Digo porque en un famoso desde preproducción, artículo, desde que como esta película empieza a escribir el guión, muy ¿no? revalorizada, porque además estuvo mucho tiempo ausente de las pantallas por una serie de problemas. Esta película estuvo ausente por la cosa de derechos de autor, con William Iris, que había muerto ya. Cuando se vuelve a poner en los cines, hay una expectación. En Inglaterra, el año que se repone, en el 83, la declaran la mejor película del año 83, visto todo lo que se ha visto. Y entonces hay un estudio muy curioso de cómo se hizo la película, que publicaron los propios operadores, pues esto es una película muy, muy para ellos, en el American Cinematographer, de 6 páginas, y explica un montón de detalles, como donde explica el hecho importantísimo de que James Stewart, en cuanto vio el tratamiento, que no tenía muy buen recuerdo de Hitchcock por la cuerda, donde había estado muy pendiente de la técnica, y cuando leyó el tratamiento dijo de acuerdo, no cobro, voy a porcentaje. Esta película, no hay que olvidar que en el año 54 o 55 estuvo nominada para 4 Oscars, pero no consiguió ninguno. Es que Hitchcock nunca tuvo mucha suerte. Hitchcock jamás ganó un Oscar de la Academia. Es que La ventana indiscreta, como tantas otras películas, ha sido revalorizada después. Sí. En su año les pareció un ejercicio más o menos técnico, sin demasiadas... Es importante lo que ha dicho José Luis antes, de destacar el esfuerzo de Chabrol y de Romer, de meterse en un librito de las ediciones universitarias y revalorizar a un hombre que en ese momento que no era todavía. Era el malo del suspense. Incluso cuando Truffaut va lo cuenta en su libro, a hacerle las entrevistas, comienza a hacerle las entrevistas, se asombra porque en Nueva York y en California, sobre todo en Nueva York, nadie considera a Hitchcock, lo consideran, bueno, un técnico con oficio, alguien un director de entretenimiento, pero no con el enorme mundo complejo que hay ahí. Vosotros habéis citado la pierna escayolada, eso es muy común en las películas de Hitchcock. Siempre sucede a los héroes cosas en vacaciones o cuando no tienen nada que hacer. Este es un personaje de una aventura de una película, pues de Hawks de Atari, es decir, un fotógrafo que aparte de eso también se ha inmiscuido en la vida privada de las personas, ya lo dice, y la relación fundamental es que él no se puede mover de ahí y satisface la curiosidad que hubiéramos tenido absolutamente todos. No la casual de ir a ver por la noche antes o en un momento determinado, etcétera, sino que utiliza esa posibilidad. Curiosamente, casi nadie es algo que siempre me ha llamado la atención, casi ninguno de los vecinos mira afuera. Hay solo un momento
momento de colectividad, y es cuando aparece el perrito muerto, ¿no? Y la señora propietaria del perrito dice: nadie se ocupa de las cosas de los demás. Parece que el único interesado alrededor en mirar, en contemplar las cosas, bueno, eso puede ser también un pequeño truco narrativo, es el propio James Stewart, que por cierto Thelma Ritter al principio le dice incluso las penas que la ciudad de Nueva York impone a los mirones y tal, pero después, como le pasa a Grace Kelly, va inmiscuyéndose en la historia y hablando qué ha podido suceder, qué puede suceder y qué puede dejar de suceder. Ya para acabar, a mí también me gusta la película porque acaba siendo de alguna manera como las viejas viñetas de los tebeos que veíamos, es decir, tenías casi, voy a poner un ejemplo muy característico de los que